Vamos a orar antes de poder abrir las Santas Escrituras para que Dios nos pueda iluminar, para que Él nos pueda dar sabiduría, entendimiento para comprender su palabra. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Puedas perdonarnos, Señor, nuestras iniquidades, flaquezas, pecados que no podemos vencer. Solo tú puedes ayudarnos, Dios. En esta ocasión vamos a remontarnos a la historia y vamos a ver por qué es tan importante que defendamos, por qué somos adventistas y más que todo en el ministerio de sostén propio que tú has levantado, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de cómo ha nacido el ministerio de sostén propio en el adventismo. Todos nosotros somos adventistas, los que estamos aquí, ¿no, hermanos? ¿Y por qué nos caracterizamos nosotros de ser de sostén propio? ¿Qué es la característica y cuándo ha nacido el movimiento de sostén propio en el adventismo? Alguna vez hablábamos de este tema, pero es bueno poder recordar nuevamente para que nosotros podamos ir a nuestra historia pasada para ver cómo ha surgido el sostén propio y por qué nosotros no nos congregamos en templos de la conferencia general, hermanos. Se podría decir templos de la organización adventista o de la corporación adventista. ¿Por qué hemos elegido ser de sostén propio? O solo nosotros por costumbre venimos y no nos interesa tal vez la historia. Si nosotros estamos aquí sentados, yo pienso que nos interesa por qué el sostén propio es bíblico. ¿Y de dónde surge en la Biblia? Porque muchos dicen, los profetas, los apóstoles no han sido de sostén propio. Pero ahí vamos a ver que realmente Dios ha levantado un sistema para poder predicar su palabra. Y para eso vamos a ir primeramente al libro de Jeremías. Vamos a buscar el libro de Jeremías, lo que leyó el hermano al principio. Jeremías 6, 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En Jeremías se narra la historia del antiguo Israel. En Jeremías se narra, hermanos, el pueblo de Israel apostató de la fe. Por eso aquí Jehová dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Después dice: ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y ellos no quisieron andar. Y más después sigue diciendo Jeremías 6, 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y aborrecieron mi ley. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel había aborrecido la ley de Dios. Y vemos en Jeremías 18 lo que nos dice. 18:15: pero mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a las vanidades, y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no preparado. Aquí vemos las reprensiones de la palabra de Dios, que su pueblo había olvidado las sendas antiguas. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que volver a esas sendas antiguas, las sendas antiguas de donde proviene nuestro origen adventismo, de sostén propio, las sendas antiguas. Y viendo en la historia, queridos hermanos, el pueblo de Israel apostató de la fe. Vinieron profetas y a esos profetas los apedrearon. Incluso a muchos los mataron por causa de predicar la verdad. Al profeta Jeremías lo pusieron ¿en dónde? En un calabozo, se podría decir. Al profeta Isaías lo mataron, lo cortaron por la mitad. Y así a muchos profetas del Antiguo Testamento los despreciaron, los apedrearon.
Y cuando llegó Jesús, hicieron lo mismo con Cristo, lo mataron también. Pero antes de Cristo, ¿quién se levantó preparando los caminos para la primera venida de Cristo? ¿Quién ha sido esa voz? Juan Bautista. Juan Bautista realmente, si leemos en Deseado de todas las gentes, el capítulo 10, ahí nos habla la obra de Juan el Bautista, que realmente era un hombre consagrado a la causa. ¿Y quién eran sus padres de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Zacarías tenía un cargo en el templo, era sacerdote del templo, y eran mayores, podían tener hijos ellos, hermanos. Eran como quienes, como Abraham y Sara. Y aún conociendo a Zacarías la historia de Abraham, ¿por qué dudó de que tendrían hijos? Tal vez por la flaqueza del corazón de uno puede dudar, así como Zacarías. ¿Y se quedó mudo, Zacarías, o no? Hasta el nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista. Pero la profecía ya estaba, hermanos. Y vamos a leer todos a una sola voz, porque en Isaías podemos ver que ya estaba la profecía de que vendría un hombre que clamaría en el desierto. Vamos a leer, busquen en sus Biblias Isaías 40, el verso 3. También pueden leer de la pantalla. Ahí vemos al profeta, ahí vemos a Juan el Bautista. Isaías 40, 3. Nos dice de la siguiente manera, vamos a leer todos a la voz de 2, 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado que vendría un hombre para preparar al Mesías. El Mesías tan esperado, tantos años habían esperado. Y cuando los pastores vieron la señal, los magos del Oriente también vieron la señal de que ya estaba el Mesías. Pero tenía que preparar un hombre el camino para ese Mesías. Nos dice el libro Deseado de todas las gentes, hablando de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver por qué es tan importante, por qué estamos hablando de Juan el Bautista en cuanto a ministerio de sostén propio. Dice, Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra. Y resalté esta parte porque me impresionó mucho y dice, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Esa labor era mayor, la del Juan el Bautista. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Y sabemos que nació Juan el Bautista. Él tenía que preparar ese camino para la venida del Señor, la primera venida. Y su profecía fue, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso nosotros también nos caracterizamos para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Así como el profeta Elías, Juan el Bautista tenía ese mismo espíritu. Por eso nosotros tenemos que ser ese tercer Elías para preparar el camino para que Cristo venga. Pero la mayor obra que se haya confiado alguna vez a un hombre ha sido a Juan el Bautista. Incluso Jesús mismo dijo, Él es mayor que todos los profetas. Pero nos preguntamos, ¿Juan el Bautista escribió un libro que está en la Biblia? No, no hay ningún libro de Juan el Bautista que esté en la Biblia, pero él ha sido el mayor de los profetas. Y yo me pregunto, si Zacarías estaba en el templo con Elizabeth, entonces Juan el Bautista hubiera tenido un cargo alto en el Sanedrín. ¿O ustedes qué creen, hermanos? Juan el Bautista hubiera sido educado por los rabinos desde muy pequeño
y hubiera estado en el Sanedrín teniendo un alto cargo en Jerusalén. Yo me preguntaba por qué Juan el Bautista fue hasta el desierto a prepararse. ¿Y por qué no ha ido a una escuela rabínica en los tiempos de Cristo? Porque había rabinos que enseñaban la ley, enseñaban la Torá, enseñaban la ley ceremonial, las fiestas. Pero ¿por qué Juan el Bautista decidió ir al desierto para poder prepararse? Deseado de todas las gentes, me impresiona esta cita, lo que dice en la página 76, el párrafo 2. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías había sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. ¿Ven, hermanos? ¿Creen que Dios ahora apruebe para que vayamos a estudiar teología en las universidades? No. ¿Qué dice aquí, hermanos? Si él hubiera ido a una escuela, se hubiera arruinado su obra. Porque se podría decir envenenado con esa teología. Dios ha reservado a Juan el Bautista para que empiece una obra de sostén propio. Una obra independiente a la organización de ese entonces que era Jerusalén, se podría decir. La organización grande con rabinos, con sacerdotes así de alto cargo. Pero Juan dijo no, mejor voy a ir al desierto para prepararme. Y Cristo tampoco se preparó en una escuela de teología, hermanos. Hoy también los siervos de Dios no irán a escuelas de teología para que puedan enseñar, para que puedan aprender la Biblia, sino serán utilizados por el Espíritu Santo, así como fue Juan el Bautista. Era educado por el Espíritu Santo. Su padre, siendo Zacarías, lo hubiera llevado al Sanedrín para que sea un sumo sacerdote, como Zacarías tenía ese cargo de sacerdote, pero Dios le guió a través del Espíritu Santo para que se educase en el desierto. Entonces Juan el Bautista tenía una ropa sencilla, se nos cuenta, comía langosta y miel, algarrobo comía Juan el Bautista. Era el más humilde, pero tenía una obra que cumplir. Seguro cuando pasaban los sacerdotes le miraban y le decían: tú no eres parte de nosotros, ¿por qué nos reprendes diciendo generación de víboras? Tú te has apartado de la organización, tú eres un ministerio independiente falso. Seguramente le decían a Juan el Bautista, pero Dios le había apartado para que preparase el camino, para que Jesús viniera y pudiera predicar. Y así vemos el transcurso. Jesús se bautizó en el año 27 por Juan el Bautista. Cristo mismo ha sido bautizado por un misionero de sostén propio, Juan el Bautista. Después ya vemos los discípulos fueron comisionados. Cristo mismo, estando en esta tierra, predicó en las sinagogas, pero lo sacaron y quisieron apedrearlo. Pero Cristo mismo se apartó de ellos y fue a predicar el mensaje a otros que sí querían escuchar el mensaje. Se podría decir que Jesús, estando en esta tierra, formó un ministerio de sostén propio, hermanos. Así apartado de la organización en Jerusalén. Cristo mismo, con sus apóstoles, formó el primer ministerio de sostén propio en la tierra. Pero el primer misionero de sostén propio ha sido Juan el Bautista, que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hoy en los templos que dicen ser adventistas, Juan el Bautista no sería recibido, hermanos. Juan el Bautista decía las cosas de frente. Si Juan el Bautista estaría aquí hoy, le dirían: disidente, mejor mira las obras que tú haces y no juzgues a tu prójimo. Seguro le dirían así a Juan el Bautista. Hoy en día. Otro que ha sido un misionero de sostén propio ha sido el apóstol Pablo.
Él sí ha ido a estudiar a escuelas de teología. En los tiempos de Cristo seguro estaba estudiando con Gamaliel, estaba estudiando las leyes. Pero él ha sido llamado a una obra, se ha apartado de ese estudio y ha comenzado a predicar de Cristo. Y vamos a buscar el libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 1 en adelante. Como muchos decían que el apóstol Pablo no era siervo de Cristo, y él les dice: yo mismo he sido comisionado por Cristo mismo para hacer esta obra. Y nos dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Después ya vemos el verso 2 y en adelante, el apóstol Pablo hace una reprensión a los Gálatas porque ellos se habían apartado del verdadero evangelio, y les dice: mas si un ángel predicara otro evangelio, la cual no está en armonía con el evangelio que yo les he predicado, que sea llamado anatema, les dice el apóstol Pablo. Y el verso 9 dice, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los de Gálatas, los hermanos de Gálatas, habían sido instruidos por otros judíos que ellos decían que la ley ceremonial tiene que cumplirse. Pero el apóstol Pablo le había dicho: él ni siquiera ha sido discípulo de Cristo. ¿Él quién es para poder enseñarnos? Entonces Pablo dice: yo no he sido comisionado por un hombre, sino por Jesucristo mismo, dice el apóstol Pablo. Y en verso 10 dice: ¿qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo agradaba solamente a Dios. Y sigue diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo no era reconocido como los otros apóstoles, porque él, si buscamos en el libro de Efesios, sabemos que él escribió muchas cartas. Perdón, Filipenses, hermanos, Filipenses 3:8. La epístola nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Juan el profeta no ha ido a estudiar escuelas de teología porque se iba a corromper, hermanos. Él ha estado en un ministerio de sostén propio y ha bautizado a Cristo. El apóstol Pablo ha ido a estudiar escuelas de teología, pero él dijo: todo esto no me sirve de nada y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso el testimonio del apóstol Pablo, hermanos. Él sí realmente ha despojado su yo. Tenía hartos cartones de teología el apóstol Pablo, pero él dijo: todo esto es basura para ganar a Cristo. Entonces ahí vemos en el Nuevo Testamento cómo dos hombres estuvieron en el ministerio de sostén propio. Ahora vamos a ir a la historia del adventismo. ¿Cómo y cuándo entró el ministerio de sostén propio en el adventismo? Cabe recalcar que en el año 1840 un hombre predicó de la segunda venida de Cristo. ¿Y quién era ese hombre, hermanos? ¿Quién fue? Guillermo Miller. Él predicó en cuanto al segundo advenimiento. Lo acompañaba Joshua B. Himes, lo acompañaba Charles Fitch, lo acompañaba Josias Litch, lo acompañaba George Storm, y muchos hombres se unieron, así como José Bates, Jaime White. La mensajera del Señor tenía como unos 15, 16 años. Muchos hombres se unieron a la proclamación del segundo advenimiento. Pasó el chasco en 1844, pero esta obra del gran movimiento adventista ha sido iniciada por misioneros de sostén propio, hermanos. Ha sido iniciado por hombres que han sido de sostén propio, y ahora vamos a ver qué consta y qué se refiere a ser de sostén propio. Guillermo Miller
no tenían una organización así como hoy lo tiene la iglesia. Ellos sí se organizaban para poder predicar, pero no había una organización así como hoy la conocemos. Ellos predicaron en cuanto al advenimiento. Después de eso vemos la organización de la iglesia que comenzó con José Bates, comenzó con Jaime White. En cuanto a organización se lo conoce. Desde esta fecha la mensajera del Señor ha recibido visiones hasta más o menos por el año 1915, el año de su muerte. Entonces ahí Jaime White, José Bates, John Nevis Andrews y muchos pioneros del mensaje han sido misioneros de sostén propio, hermanos. Y lo que vamos a ver ahora es cuando ya se organizó la iglesia en el año 1863. Este año Dios lo organiza, hermanos, así con conferencia general, con pastores para servir en la obra en este año de 1863. Pero esa organización era divina, una organización celestial, porque Dios mismo le dijo a la conferencia, bueno, mediante la mensajera que se organice, y Dios estaba en esa organización, hermanos. Pero llegamos a un año, el año 1888. ¿Qué pasó el año 1888, hermanos? El rechazo. Anteriores sábados hablamos, hermanos, de este tema en cuanto a la justificación por la fe, dado por Waggoner y Jones, que es tan importante para todo adventista, y todo adventista debería saber lo que aconteció en 1888. Pero llegamos al año 1891, donde Dios hace un llamado para trabajar en los campos del sur. Y voy a leer estas citas a continuación, que lo saqué de este libro, Mensajera del Señor. Este libro no es escrito por la hermana White. Este libro es escrito por Herbert Douglas. Muchos hermanos dijeron, ese libro es escrito por la hermana White, pero no, el libro es escrito por Herbert Douglas. Pero este libro realmente tiene muchas referencias y es un libro realmente muy importante para que nosotros podamos conocer la historia adventista y más que todo conocer a esa mujer que era tan consagrada a Dios, quien fue la mensajera del Señor. Entonces aquí nos habla en cuanto a la obra en el sur. Y quiero leer la página 214. El capítulo es el capítulo 19, Evangelismo local y global y relaciones entre las razas. Y aquí nos habla de la obra del ministerio de sostén propio, cómo ha iniciado el sostén propio en el adventismo. Nos dice en el libro La Mensajera del Señor, la página 214, el párrafo 6. Antes de partir hacia Australia, en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1891 en Battle Creek, la señora White extendió su primer llamado público importante en favor de la obra evangelística entre los negros americanos, comprendiendo las restricciones crecientes que se estaban aplicando a los negros en todos los estados sureños. Ella reconoció que estaba metiendo en un tema explosivo, pero no tengo intenciones de vivir como una cobarde o de morir como una cobarde, dijo ella. Entonces, queridos hermanos, vemos que en este libro nos habla en cuanto a la obra en el sur. La obra en el sur tenía que hacerse por la conferencia general. Ellos habían descuidado el trabajo a la gente de color, como lo conocemos de cariño, los negritos. Ellos no han sido educados o no han sido predicados por la iglesia adventista. Y Dios mismo le llama la atención y le dice Dios a la hermana White que diga a la conferencia que vayan a predicar a la gente de color. Por eso aquí dice, me estoy metiendo en un tema explosivo. En ese entonces, los Estados Unidos, había un racismo muy grande, hermanos. En ese entonces, había una esclavitud para los negritos, para la gente de color. Pero Dios tenía que mandar ese mensaje porque ellos también eran de su creación, la gente de color.
Entonces la hermana White en la conferencia de 1891 hace un llamado para que vayan a predicar a la gente de color. Después de eso, la hermana White hace una prédica en la sesión de la conferencia, sacan un libro y vamos a hablar de este libro. Yo lo puse aquí para que ustedes conozcan, hermanos, y para que se anoten, porque con esto nosotros iniciamos el ministerio de sostén propio en el adventismo, Southern Work. Y ahora les voy a explicar de cómo surge esta revista. Southern Work es esa revista que ustedes pueden ver en la pantalla. Más que todo, ahí se ve gente de color. Y quiero leer Southern Work. Dice: este llamamiento básico fue leído por Elena de White a 30 líderes de la iglesia el 21 de marzo de 1891. Era la fecha 21 de marzo, hermanos, que se leyó un panfleto para que ellos vayan a predicar a la gente de color. Esta fecha se leyó, la mensajera del Señor lo leyó, en relación con el Congreso de la Asociación General en Battle Creek, Michigan. Pronto se entregaron copias a los hombres clave y especialmente a los principales ministros del sur. Posteriormente, este importante mensaje se publicó en un folleto de 16 páginas. Se había publicado un folleto de 16 páginas después que la hermana White diera un sermón a los líderes. Aquí se nos cuenta que 30 líderes escucharon ese mensaje de la mensajera del Señor. Y dice así el libro, este libro, Mensajera del Señor, la página 214, el párrafo 8. Luego se refirió al descuido de la iglesia, reconociendo con pena que no hemos hecho un esfuerzo mayor por la salvación de las almas entre la gente de color. Ella dijo: no se ha hecho una obra para la gente de color. Admitió que se estaba refiriendo a problemas desconcertantes, que se necesitaban tanto adventistas blancos como negros para educar a millones que habían sido oprimidos por tanto tiempo, y que los obreros de la iglesia en el sur no deben llevar las cosas a extremos y caer en el fanatismo en este asunto. Y ahí vemos una foto hablando la mensajera del Señor a los delegados de la Conferencia General en el año 1891. Ella hace ese llamado, hermanos, en ese mismo año para trabajar entre la gente de color. Pero tristemente, los delegados de la Conferencia General no escucharon ese llamado. Ellos dijeron: no vamos a ir. No sabemos qué es lo que ha acontecido, pero no fueron. No fueron el llamado que Dios les ha dado para trabajar a la gente de color. Después de eso, la mensajera del Señor va hasta Australia y llega más o menos por los años 1897 o 1896. Pero en el año 1893, un hombre lee ese panfleto de 16 páginas de Southern Work y dice: yo voy a ir a predicar a la raza de color. Y ese hombre se llamó Edson White, su hijo de Elena G. de White. Él ha sido el que ha iniciado, hermanos, el ministerio de sostén propio, porque la conferencia no ha ido a predicar a la raza de color, pero sí ha ido Edson White. Y Edson White ha ido como misionero de sostén propio, no mandado por la Conferencia General, sino él dijo: yo con mis recursos voy a ir a predicar a la raza de color. Entonces ha ido Edson White con un hermano más, su amigo Will Otis Palmer, y cuando llegaron allá hicieron la obra en el sur. Y el barco que ustedes ven aquí ha sido el barco llamado The Morning Star. Este barco ha sido un barco misionero, hermanos, en el sur, porque con Edson White y otros hermanos, pocos hermanos, fueron al sur a predicar a la gente de color, y ellos construyeron un barquito, lo llamaron The Morning Star, que se traduciría la estrella de la
mañana. Aquí la mensajera del Señor publicó Testimonio para la Iglesia, tomo 7, tomo 8 y tomo 9. Edson White, misionero de sostén propio. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la Iglesia adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. Yo pienso, hermanos, que la conferencia era un poco racista y dijo: vamos a dejar el trabajo para que se predique años después. Pero se adelantó Edson White, pero no tuvo apoyo de la conferencia general, que en ese entonces estaba el pastor Olsen como presidente. Después entró el pastor A.G. Daniels, pero la hermana White no estaba ahí porque ella estaba en Australia. Pero ahí es cuando estaban haciendo el ministerio de sostén propio en el adventismo. Y todos los libros que ustedes ven aquí se publicó en The Morning Star, el libro que hemos leído de Southern Work, el trabajo del sur. En el año 1898 y 1901 se publicó en el barco The Morning Star. Y la hermana White, como dijimos, publicó Testimonio para la Iglesia, tomo 7, tomo 8 y tomo 9 desde 1900 en adelante. Y quiero leer las citas donde la hermana White apoya el ministerio de Edson White y de Will Otis Palmer. El que está arriba es Edson White, el que está abajo es Will Otis Palmer, era su amigo de Edson White. Y voy a leer muchas citas de este libro, hermanos, no sé si ustedes lo tienen, Spalding y Magan. Spalding y Magan es un libro realmente muy importante para defender el ministerio de sostén propio en el adventismo, hermanos. Porque aquí la mensajera del Señor manda cartas a la escuela de Madison, manda cartas al sanatorio que en ese entonces había, y muchas cartas de los diezmos que no tienen que centralizarse por un solo canal, y muchas cartas a muchos hermanos más. Es un libro recopilado de las cartas inéditas de la hermana White. Por eso es muy importante que nosotros podamos conseguir este libro. Y busqué las citas donde la hermana White dice que estos hombres estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y quiero leer Spalding y Magan, la página 347, el párrafo 1. Por la luz que me ha sido dada, sé que el Señor usó a Edson White y a Will Otis Palmer para hacer trabajo misionero en el sur. Este campo me ha sido presentado como un campo pecaminosamente descuidado por aquellos que creen en la verdad. Se le ha sido presentado, ¿y por quién? Por el Señor. Ha sido descuidado por aquellos que creen en la verdad. El pueblo de Dios no ha hecho la obra que debería hacerse allí. El Señor aceptó a esas dos almas traídas de las tinieblas a la luz y puso en sus corazones hacer una obra en el campo del sur. Así como Dios había usado a Guillermo Miller y a Joshua B. Himes, así como Dios había usado a A.T. Jones y Wagoner, así usó a Edson White y a Will Otis Palmer. Después se unió Edward Sutherland y el pastor Percy Magan en la evangelización del ministerio de sostén propio. Jesús dijo: vayan a predicar de dos en dos. Así vemos, el apóstol Pablo predicó con Bernabé, después predicó con Silas. Así vemos que Dios envió a Edson White y a Will Otis Palmer para abrir campo para la obra de sostén propio. Sigue diciendo, la historia de estos trabajadores ha revelado mucho que no se puede repetir aquí, pero el Señor me ha mostrado que Él ha aceptado la obra de Edson White y ha preservado su vida varias veces cuando se encontraba en lugares peligrosos. Dios ha preservado su vida. Edson White muchas veces tenía que ir al descanso, pero Dios le dijo: tú no vas a ir porque tienes que hacer una obra. Ha puesto su espíritu sobre él y ha abierto el camino delante de él y le ha dado éxito. Ese campo del sur ha sido descuidado por el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios dijo: no vamos a ir a predicar. Eran racistas, hermanos. Y a Dios no le gusta que sean racistas. Se ha vuelto a repetir la historia, mejor dicho, el buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? Edson White representa como el buen samaritano que ha ido a ayudar
a los negritos en el sur. Hay un libro que titula Sermons and Talks. Es un libro que está en inglés, que no está traducido en español, pero aquí nos habla del trabajo del campo del sur. Y dice así la página 157, el párrafo 4, el volumen 2, Sermons and Talks, que se traduciría sermones y charlas. Recientemente se ha realizado algún trabajo en el campo del sur. Se han establecido algunas escuelas, pero estoy hablando del campo cuando no se hizo nada, cuando mi hijo y el hermano Palmer comenzaron a trabajar. Desde el comienzo de su obra, sus esfuerzos deberían haber sido alentados por la oración y el consejo de sus hermanos. Pero ¿se hizo esto? No se hizo, hermanos. No apoyaron la obra de Edson White y de Will Otis Palmer. La obra que ellos hicieron estaba financieramente, económicamente, por ellos mismos. Era muy difícil que puedan avanzar si la conferencia no daba recursos para trabajar allá. Y en esos panfletos, el trabajo del sur, dice la página 17, el párrafo 1, la iglesia tiene que estar imbuida con el espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajen desinteresadamente en diversas formas como pueden, sin ser asalariados. Hermanos, en sostén propio se trabaja desinteresadamente por las almas. No se trabaja por un sueldo, no se trabaja por dinero, como muchos pastores trabajan solo por un sueldo. En sostén propio se trabaja así como el apóstol Pablo trabajó desinteresadamente. Es verdad que el obrero es digno de su salario, pero uno no puede esperar un monto para poder trabajar. Tiene que trabajarse por fe, y así Dios manda los recursos. Por eso vemos el principio de que un misionero de sostén propio tiene que trabajar desinteresadamente por las almas. El punto de inflexión decisivo en la historia de la raza de color de la iglesia fue el año 1891, cuando Elena G. de White presentó un mensaje histórico. Nuestro deber al pueblo de color fue entregado a los delegados de la 29ª sesión de la Conferencia General celebrada en Battle Creek, Michigan. Entonces ya conocemos parte de la historia, hermanos. 1888, el mensaje de la justificación por la fe, por Waggoner y Jones. 1891, la hermana White hace una reprensión a la Conferencia General y les dice que podamos ir a trabajar a la raza de color, pero solo un hombre ha sido el que ha recibido ese mensaje y en 1893 ha ido a predicar con Will Otis Palmer. Y hay una cita que se encuentra en Testimonio para Ministros, la página 305, el párrafo 1, nos dice: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. El Señor va a trabajar diferente como se ha trabajado antiguamente. Va a trabajar contrariamente a todos los planes que un humano pueda tener. Y ahora vamos a hablar de las líneas regulares, hermanos. Para poder entender las citas, tenemos que entender qué son las líneas regulares. Y en este libro nos habla de las líneas regulares. Vamos a trasladarnos de 1893 a 1901, hermanos. 1901 hay una reorganización en la iglesia. En este año, muchos pastores de la conferencia dijeron, bueno, más que todo el pastor A.G. Daniels ya estaba poniendo jerarquía, hermanos, en la iglesia. Ya no había un orden divino así como en 1863. Estaban actuando jerárquicamente en la iglesia, la conferencia general. Y en este mismo año eso acontece, hermanos. Y quiero leer las reprensiones que hace la mensajera del Señor a la conferencia general. Esta reprensión es dada al hermano Daniels, el pastor Daniels, quien era el presidente de la conferencia general. Y vamos a entender por qué es tan importante
que está contraria a la obra de sostén propio. Querido hermano Daniels, hablando la hermana White, estoy enviándole algo que escribí un tiempo atrás, pero que no he buscado por faltarme las fuerzas. No está extinguido el farisaísmo en el actual mundo cristiano. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firme que ha impedido, en vez de avanzar, la obra. Aquí le dice la hermana White, no está extinguido el farisaísmo, porque ya se habían vuelto jerárquicos. Ellos decían, si ustedes van a consultar, hacer una obra, primero tienen que consultarnos a nosotros, y si nosotros no aprobamos, ustedes tampoco tienen que hacer esa obra. Se habían vuelto jerárquicos, hermanos. Ya no habían seguido el plan divino en 1863. Todos somos hermanos. Ellos ya se habían puesto más que los miembros. Por eso la hermana White da esa reprensión, más que todo a A.G. Daniels, porque él era el presidente de la conferencia. La obra ha de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes se han autoadjudicado un poder dictatorial. Ahora, hermanos, nos preguntemos nosotros, ¿será que la conferencia general se ha adjudicado un poder dictatorial en allá? Tristemente sí, hermanos. Muchas veces se ha visto que muchos hermanos han querido hacer una obra y le han preguntado a la junta de iglesia y el pastor les dijo, no, tenemos que recibir de allá arriba de la división. Tenemos que recibir nosotros las órdenes, recién tenemos que hacer la obra. Ellos se han adjudicado un poder, hermanos, dictatorial. En el tiempo de la hermana White, en 1900, ya estaba ese poder dictatorial. Hoy en día está mucho más ese poder. Los hermanos solo le preguntan todo al pastor, no estudian por ellos mismos. Le preguntan, pastor, ¿está bien esto? Pastor, ¿qué obra vamos a hacer? Y todo le consultan. Y es bueno consultar a uno que tiene experiencia, pero primero tenemos que ir a la Biblia y al espíritu de profecía, hermanos, para hacer la obra. Y aquí muy bien nos dice, la obra ha de avanzar sin pedir permiso de aquellos a quienes se han adjudicado un poder dictatorial. Y tristemente hoy la conferencia liderada por Ted Wilson se ha adjudicado un poder dictatorial. En lo pasado, un grupo de hombres ha procurado mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros llegando de las iglesias, y han usado estos medios en manera muy desproporcional, erigiendo costosos edificios, donde tales edificios tan grandes no fueron necesarios, dejando los lugares pobres sin ayuda y sin aliciente. Ellos habían agarrado el dinero y han construido iglesias, mega iglesias, y aquí muy bien nos dice que esos edificios no eran necesarios. Mejor hubiera sido que en muchos lugares se pueda construir iglesias para que muchos más puedan conocer el mensaje. Y sigue diciendo Spalding y Magan, la página 124, el párrafo 3. Por años la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. Ha sido retrasada porque ellos se habían adjudicado un poder dictatorial. Por eso ha sido retrasada esa obra. Los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían juicio claro y santificado ha resultado en un mostrario no aprobado por Dios. Dios ya no aprobaba lo que las líneas regulares hacían. Estas líneas regulares, hermanos, la hermana White se refiere a la conferencia general. Hoy en día puede referirse también a la conferencia general, las líneas regulares. Las líneas irregulares serían la obra de sostén propio, hermanos. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir. Háganse cambios constantes mediante el reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga aquí la obra. No,
rómpase todo yugo, despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. En esta línea se ha hecho un trabajo, pero no se detenga aquí. Rómpase todo yugo, dice, que los hombres despierten para que se haga la obra. Desde que se ha dado la misión para ir a predicar a los campos del sur, los de la conferencia dijeron, no vamos a ir. Por eso la hermana White hace esas reprensiones. Se necesita un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. Y hoy en día nosotros también necesitamos ese reavivamiento y esa reforma dentro de la iglesia. Spalding y Magan, la página 290, el párrafo 1, dice: la presente condición basta para probar a todo el que tiene el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. Si Dios ayuda a su pueblo, el círculo de reyes que se atrevió a asumir tales enormes responsabilidades nunca jamás ejercitará así su impío poder en las así llamadas líneas regulares. Se ha invertido demasiado poder en agencias humanas no revividas ni reformadas. Aquí muy bien nos dice que las líneas regulares que están siendo guiadas por hombres que se han adjudicado un poder dictatorial, se han vuelto reyes, no se va a poder hacer la obra ahí. Tiene que necesitar un reavivamiento y una reforma. En estos panfletos muy bien habla si un pastor puede prohibir predicar o ser misionero de sostén propio. Nos dice: no permita que ninguna mano viva de ministro, incluso laico, sea impuesta sobre usted con la declaración: no puede ir aquí, no debe ir allí, no lo apoyaremos si no cumple con nuestra oferta o si no te entregas a la obra de traer almas a la verdad en algún lugar designado por nosotros. Dios te bendecirá mientras continúas buscando almas perdidas en lugares apartados. Un pastor, así sea de sostén propio, hermanos, no puede decir: tú no vayas allá, tú no vayas allá, solo tienes que obedecer a lo que diga la junta. No puede decir uno si uno está predicando la verdad. Muy bien podemos decir que tiene que haber un orden dentro del ministerio de sostén propio, un orden que Dios mismo ha dado con el apóstol Pablo, así comisionando ancianos, diáconos. Pero aquí ya podemos ver que un poder dictatorial ya no sería bueno, poder solo obedecer a los hombres. Primeramente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para terminar, vamos a hablar de una historia que hoy en día en el adventismo se ha olvidado. Se ha olvidado mucho esa historia en el adventismo. Solo vamos a mencionar algunas citas, porque este tema abarca mucho para que nosotros conozcamos la obra de sostén propio en el adventismo. En el año 1904, dos hombres, el pastor Edward Sutherland y el pastor Percy Magan, quieren formar una escuela en Berrien Springs. La escuela se llamaba Emmanuel. Ellos habían sido profesores en Battle Creek, pero no se habían entendido con la conferencia general. Y ellos quieren formar un ministerio independiente de la conferencia. Y cuando ellos quieren formar en Berrien Springs, la hermana White les apoya y les dice, la hermana White, que su misión no sea para unos pocos, que su misión sea para muchos que conozcan la obra de la educación adventista. Y ahí es cuando se forma la escuela de Madison, hermanos, en el año 1904, con Edward Sutherland y el pastor Percy Magan. Y esa obra ha sido una obra de sostén propio en el adventismo. Y quiero leer esta cita que está en Letters and Manuscripts, el volumen 22, la página 314, el año 1907, el párrafo 5. El Señor me ha instruido que desde el principio la obra en Huntsville y Madison hubiera recibido la ayuda adecuada, y en el asunto de la escuela de Madison
Ha habido un alejamiento de ellos, ya que no pertenecen a la asociación ni los controla. Cuando ellos querían iniciar esa obra, la hermana White les dice: ustedes no vayan a la asociación general, no vayan a la conferencia general, ustedes trabajen como ministerio de sostén propio, les dice. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor que los medios deben ser retenidos a Madison, porque no están unidos a la asociación. No querían mandar recursos a Madison, la conferencia, porque como no era parte de la conferencia, no querían mandar recursos o diezmos ahí. Pero la hermana White escribe: es una obra que Dios también aprueba, y sigue diciendo: la actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. No es aconsejable que todos los ministerios de trabajo estén bajo la asociación general, dice la cita. Hay algunas empresas en determinadas condiciones que producirán mejores resultados. Es mejor estar separados de la conferencia general y trabajar así organizados como ministerio independiente, nos dice la cita, hermanos. Y Madison ha sido un claro ejemplo de eso. Se le pidió el consejo: hermana White, ¿qué opinas de esa escuela que no está en la conferencia? Y ella dijo: cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, yo dije: quédense como están. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. Hay peligro en unirse a la conferencia, dijo ella. El Señor no diseñó que este debe ser. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la conferencia. Ella dijo: hermanos de Madison, quédense aquí como están, no se unan allá, dijo, cuando se les dio el consejo. Aquí vemos, hermanos, entonces que a grandes rasgos, en todo este tema que hemos visto con escrito, que Dios aprueba el ministerio de sostén propio. Muchos hermanos hoy en día, pastores, dicen aquellos ministerios independientes que están fuera de la organización son ministerios apóstatas y Dios no aprueba aquellos ministerios. Muchos dicen así, incluso dicen: hermanos, mejor, ellos dicen, no, hermano, tú ve a tu iglesia local y ahí devuelve tus diezmos y tus ofrendas, porque Dios solo por aquí aprueba que pase, no por otros ministerios. Así predican en allá en sus templos. Y ellos dicen que el ministerio de sostén propio no es parte del mensaje. Pero nosotros, cuando hoy hemos visto que el ministerio de sostén propio en el adventismo, Dios mismo lo ha aprobado y lo va a aprobar hasta el final. Y para poder terminar, voy a leer 2 citas para que podamos ver que Dios nos llama a ser de sostén propio, hermanos. Esta cita se encuentra en Spalding y Magan, la página 292, el párrafo 2. El Señor ha alentado a trabajar por Él a quienes han comenzado con su propia responsabilidad, con el corazón lleno de amor por las almas a punto de perecer. Se impartirá un verdadero espíritu misionero a los que busquen sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, id a los lugares a los que os dirija el Espíritu del Señor. Trabajad con vuestras manos para que podáis ser de sostén propio. Y cuando tengáis oportunidad, proclamad el mensaje de amonestación. Dios nos llama, hermanos, a ser de sostén propio. Y vamos a ver en qué implica ser de sostén propio. La obra de sostén propio no solo es sostenerme yo mismo con mis recursos. Es verdad que la hermana White utilizó la palabra sostén propio cuando uno puede sostenerse con sus propios recursos. Y es verdad que a eso se refiere sostén propio. Hoy podemos ver que la obra de sostén propio es estar desligados de la conferencia general. Porque así como en Madison Dios les dijo a la hermana White que no se unan, hoy así también nosotros tenemos que hacer caso a lo que está escrito más que todo. Tristemente allá se han adjudicado un poder dictatorial, tristemente se han unido en puntos comunes de doctrina con las iglesias caídas.
están predicando doctrinas que no son bíblicas. Tristemente ha pasado mucha apostasía en cuanto a la música y la mundanalidad reina en los templos, hermanos. Por eso nosotros vemos que su sostén propio, Dios mismo lo ha levantado. Y así como ha iniciado con misioneros de sostén propio la obra, hermanos, con Guillermo Miller, así también va a terminar en el Fuerte Pregón, con misioneros de sostén propio, hermanos. Entonces hoy que este estudio nos haya ayudado a nosotros a poder ver por qué estamos aquí nosotros, por qué no estamos tal vez allá haciendo la obra en la Corporación Adventista. Aquí más que todo se dirige a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes es la obra, ¿no? También es a los hermanos, también a ancianos, a los hermanos que ya son de edad, que trabajen como misioneros. Trabajad con vuestras manos para que podáis ser de sostén propio. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio. En otra ocasión vamos a hablar más detenidamente la escuela de Madison, cómo se organizaron ellos, qué estudiaban en la escuela de Madison y por qué nosotros queremos abrir un Madison hoy en día para educar a otros jóvenes, porque hoy la educación, tristemente, ha entrado la educación romana en las escuelas adventistas, hermanos, así poniéndoles materias que no les llevan a consagrarse, sino les llevan a buscar filosofías humanas, ideas humanas. No les enseñan totalmente la ciencia bíblica, porque esta ciencia, hermanos, nos va a hacer aptos para predicar la palabra de Dios. Yo no necesito ir a una universidad adventista para poder predicar la Biblia, para poder aprender. Así como Guillermo Miller se arrodilló y Dios le guió mediante el Espíritu Santo, así Dios nos puede guiar a todos nosotros a la luz de la verdad, hermanos. Que Dios nos bendiga y vamos a seguir en esta obra. Tenemos muchos planes como iglesia, hermanos. Que Dios les bendiga.